¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues continuamos con esta serie de estudios que le hemos titulado Encontrando sentido a la vida, precisamente tratando de encontrarle significado, un porqué, desde un punto de vista de Dios. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver o está situado en Eclesiastés capítulo 2, los versículos del 18 al 23, donde el tema tiene que ver con el resultado del trabajo sin considerar a Dios, el resultado de lo que hacemos cuando en nuestras actividades, en nuestros afanes aquí en la tierra, debajo del sol, pero hacerlo sin considerar a Dios. Entonces, el título en esta ocasión vamos a ponerle entendiendo lo inútil del esfuerzo humano. Primero, en primer lugar, por la actitud que provoca el esfuerzo, el afán, sin considerar a Dios en esta vida, provoca una actitud. Salomón le preocupaba que iba a manejar o quién iba a manejar lo que con tanto esfuerzo él había logrado y que ante la realidad de lo inminente, de lo que viene, la muerte, pues otro iba a llevar su esfuerzo, su trabajo a otro nivel o simplemente lo iba a despilfarrar. Creo que viendo la vida así, viendo de esta manera las cosas, eso trae actitudes que normalmente son negativas. Y empezaría con una pregunta. ¿Cuál sería la mejor herencia que puedes dejar a los tuyos, a los cercanos, a los que amas? Puede ser tu familia, puede ser tu familia espiritual. ¿Qué es lo mejor que puedes dejar para ellos? Esa herencia, ese legado, por lo cual vale la pena esforzarse, vale la pena sacrificar sin escatimar esfuerzos. ¿En qué puedes trabajar? Que el fruto o las recompensas de ello la puedas ver reflejado no solamente aquí en este tiempo, debajo del sol, sino lo puedas ver reflejado aún a largo plazo e incluso en la eternidad. Recordemos que de todo lo que se habla en este libro de Eclesiastés es el intento de encontrar sentido, pero sin considerar a Dios, buscar propósitos sin considerar a Dios. Y aquí Salomón lo intenta a través del esfuerzo, a través del afán, a través del trabajo. Dice Eclesiastés 2, voy a leer los versículos 18 y 19. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, ahí está esa frase, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Mira la actitud que provoca este esfuerzo, esas actividades, buscando como resultado solamente el aquí, el ahora, sin considerar a Dios. Esa es la actitud que se puede llegar a tener cuando ves el trabajo con un fin egoísta, como por ejemplo la preocupación, primero de saber que no te vas a llevar nada. Eso es lo que está diciendo el versículo 18. Dice que el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y luego preguntarte si quien va a heredar lo que tú hiciste, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu legado, lo va a llevar a otro nivel o lo va a despilfarrar. Fíjate esa actitud
que se provoca cuando estás pensando en tu esfuerzo, en el trabajo, con fines egoístas como este. Recuerda que estamos hablando en un contexto de ver las cosas sin considerar a Dios. Ahí está la frase, ahí aparece la frase debajo del sol. Tus actividades, como el trabajo, se pueden convertir en molestia, en un afán, cuando dejas a Dios fuera, cuando ves las cosas como las está viendo el rey Salomón, con esa actitud, con esa preocupación, como un fin egoísta. Voy a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio, en el Nuevo Testamento, el doctor Lucas escribe en el capítulo 12, y voy a leer los versículos 16 al 21. El versículo 16 dice: también el Señor Jesús les refirió una parábola diciendo: la heredad, el legado de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esa era su preocupación, era el encontrar esa respuesta en sus logros. Versículo 18, y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, todo con fines egoístas. Versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué interesante en el versículo 20, como dice, le está diciendo necio, es una necedad cuando estás viendo el trabajo, tu esfuerzo con fines egoístas. Versículo 21 para terminar este relato. Así es que es la conclusión del Señor Jesucristo. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es la persona. Esa es su actitud, esa es la preocupación. Así es el que hace para sí tesoros, que busca en su esfuerzo y en su sacrificio solo tener satisfacciones personales, y muchas de ellas egoístas, y no viendo sus logros, su trabajo como una herramienta para fines u objetivos duraderos o eternos. Así es el que hace para sí tesoros. Y luego la contraparte: y no es rico para con Dios. Y aquí podemos ver entonces ya una perspectiva diferente de cómo usar el trabajo o tus actividades, lo que tú hagas o tus habilidades, como una herramienta, como un medio solamente. Dice: y no es rico para con Dios. El problema en este aspecto, en este relato, no es tener dinero en este asunto, o posesiones. No es problema el tener las posesiones o la sabiduría. Gente como Abraham tuvo mucha sabiduría y tuvo muchas posesiones. El problema es cuando lo procuras con el fin de realizarte, cuando dices, con esto yo ya me realizo, con esto alcancé mis logros, o con el fin de encontrarle sentido a la vida. Cuando dices, cuando encuentro riquezas o dinero o posesiones, seguramente eso le va a dar un sentido a mi vida. Aquí quiero que notes la frase: así es el que hace para sí tesoros, cuando busca solo satisfacer sus propios deseos, cuando buscar que tu actividad como un fin y no como un medio. Cuando buscas que tu actividad sea solamente, lo usas como un fin o para estos fines egoístas, como lo hemos mencionado, y no como un medio, como lo dice el pasaje de Lucas. ¿Cuáles serán los propósitos por los cuales nos afanamos en un trabajo? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus fines con los cuales tomas tiempo, esfuerzo, te dedicas, sacrificio en tu trabajo? Puede ser reconocimiento, puede ser tener influencia, poder, bienestar, cualquier cosa. Generalmente satisfacer necesidades egoístas, que son
buenas, el bienestar, la influencia, pero no necesariamente tienen valor duradero y creo que mucho menos valor eterno. Pero nota la siguiente frase que dice en el pasaje que leímos: y no es rico para con Dios. Qué interesante, aquí podemos entender lo que hemos estado diciendo en cuanto a usar las actividades como un fin en sí mismo, o utilizarlas como una herramienta, como un medio para objetivos, alcanzar los objetivos de largo plazo. O el trabajo lo conviertes en un ídolo para ti, para tu vida, que te provoca estrés, que te provoca desánimo, que no le vas a encontrar sentido a la vida, o lo usas como una herramienta para buscar objetivos que tienen carácter eterno. Usa tu trabajo como un medio para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, ¿qué podemos decir en cuanto a ese objetivo de carácter eterno? Pues que vayan más allá, que sean a largo plazo, pero también que tengan, como dice alguien, un eco en la eternidad. Usa tu trabajo para estos fines. Por ejemplo, sostener a tu familia tiene que ver con algo muy importante. Donar para las necesidades de otros, o invertirlo en la obra de Dios. Por eso dice el pasaje: y no es rico para con Dios. Nota la dirección que hacia donde deben de ir tus trabajos, tus actividades, tus esfuerzos. Hay mucha gente afanándose en el trabajo, acumulando bienes y riquezas con el fin de sentirse realizados, alcanzar cierto bienestar, y esto les va produciendo estrés, cansancio y a veces frustraciones. Mas si le agregas que después de tu muerte no tendrás control ya de tus logros. Mira lo que dice el Salmo 49 y el versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Cuidado, a dónde van a apuntar nuestras metas, nuestros logros. Y te preguntaría, ¿hacia dónde están apuntando tus metas cuando tú te esfuerzas y te afanas en esta vida? Muchos dejan cosas materiales, posesiones, riquezas, y eso es bueno, pero ¿qué se quedará para los tuyos, para los que amas, para los que están cerca de ti? Que los prepare para encontrarle significado a esta vida, que esos logros los lleven a direcciones en donde encuentren objetivos de valor eterno. ¿Qué será, volviendo a una pregunta, qué será lo más importante? Ese legado, esa herencia que vas a dejar a los tuyos. Es importante los aspectos materiales, como dijimos, aún aspectos como, por ejemplo, dejar la educación de tus hijos o de los tuyos pagada. Para mí, lo más importante que pueda dejar a los míos es haberlos conducido a una relación con Dios. Creo que eso es lo que significa ser rico para con Dios, esforzarte para esos logros. Y luego, no solamente conducirlos a una relación con Dios, sino buscar y dejar encaminados a establecer esa relación. Creo que eso es lo que significa ser ricos para con Dios. Entonces, en este asunto de entendiendo lo inútil del esfuerzo humano, en esos versículos de Eclesiastés 2, del 18 al 23, ya hemos visto esa actitud, lo que provoca esa actitud. Ahora vamos a ver las emociones que resultan de esa actitud que vimos en los versículos anteriores. Y estaba yo escuchando del estrés que provoca el esfuerzo humano, y hay muchas personas que ese estrés lo reflejan ya en problemas de salud en su vida. Y creo que más se genera esto cuando ese esfuerzo lo estás enfocando
mal. Dice en Eclesiastés 2, voy a leer los versículos 20 al 23 y vamos a observar las emociones que resultan de una actitud así, de ver tus trabajos, tu esfuerzo como un fin y no como un medio. Versículo 20 de Eclesiastés 2. Volvió, por tanto, dice el rey Salomón, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Qué fuerte es lo que está diciendo en cuanto a lo que provoca esa actitud, a desesperanzarse, en no encontrar esperanza. Voy a seguir leyendo el versículo 21, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad, es decir, no tiene sentido, no hay significado y aún mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es sin sentido, el que te provoque insomnios, ese estrés, esa preocupación por aspectos y cosas que no tienen un valor duradero ni siquiera eterno, y que entonces, dice Salomón, esto no vale la pena. Observa las emociones que resultan de una actitud así, de una actividad en que la preocupación tiene que ver con motivos solo egoístas, como por ejemplo estresarte por qué va a suceder con lo que tú haces, con lo que tú trabajas, por ejemplo, afanarte por perpetuar tu nombre, prolongar lo que has hecho, el trabajo sin considerar a Dios se convierte así en afán, en molestias. El esfuerzo humano sin considerar a Dios para nada aprovecha. Trabajar con el fin de heredar aspectos de valor material, físico o hasta incluso duradero no tiene sentido. En cambio, qué diferente es hacer, trabajar y esforzarte por objetivos y metas que tengan valor eterno. En otras palabras, es lo que voy a leer enseguida en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, busca este capítulo 6, y voy a leer los versículos del 19 al 21, para que veas hacia dónde tendrían que ser dirigidos nuestros esfuerzos cuando buscamos objetivos de valor duradero, cuando vemos el trabajo y el esfuerzo y nuestro sacrificio solo como una herramienta, solo como un medio y no como nuestro ídolo. Ya buscaste Mateo 6, versículos 19 al 21, voy a leer: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice el versículo 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué pasaje tan interesante, donde te dice hacia dónde debes de dirigir tus logros, tus objetivos, hacia dónde van guiados tus esfuerzos, tus sacrificios, hacer tesoros en los cielos, o como dice el pasaje que leímos en el punto número 1, ser ricos para con Dios. Interesantísimo lo que dice el versículo 21, porque ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu vida, ahí está tu corazón. Yo pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Hacia dónde quieres dirigir tus logros? ¿A solamente motivos egoístas aquí abajo en la tierra, debajo del sol, sin considerar a Dios? ¿O aspectos que tengan valor duradero y es más, eternos? ¿Cómo utilizar el trabajo como una herramienta para fines duraderos y eternos? Voy a leer nuevamente el Evangelio de Lucas, ahora en el capítulo 12, donde leímos anteriormente, pero los versículos 32 al 34. Dice de esta manera: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos
bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Podemos percibir entonces lo que Dios nos está tratando de decir, persuadir, en el sentido de que tenemos que hacernos una bolsa, una inversión, pero que no envejezca. Esa inversión tiene que estar, que son tesoros que no se agoten y están en los cielos. Trabajar entonces en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Involúcrate, y esa es la salida. Recuerdas que siempre estamos buscando una salida correcta, una salida que Dios propone, porque la sociedad está proponiendo y a veces persuadiendo, y lo logra que tú te enfoques en el trabajo para logros y metas y objetivos puramente egoístas que se quedan aquí en la tierra, y Dios te da una salida correcta. Trabaja para las cosas que realmente te van a dar sentido. Involúcrate en todo aquello que tiene que ver con Dios. Busca un lugar, busca una iglesia donde te lleven a invertir tu tiempo en las cosas que tienen valor eterno y todo lo que tiene que ver con Dios, sus propósitos, sus mandamientos, las actividades de una iglesia, todos van dirigidos hacia ese sentido. Voy a buscar como último pasaje 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Por favor, ve conmigo a este pasaje, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, amados hermanos, estoy leyendo una traducción más moderna, manténganse firmes y constantes, y siempre creciendo, dice, en la obra del Señor. Yo subrayaría, siempre mantente, siempre creciendo en la obra del Señor. ¿Qué significará eso? Seguro de que el trabajo de ustedes en el Señor, y quiero que notes la última frase de esta versión, no carece de sentido. ¿Qué te va a dar sentido? ¿Qué te va a dar significado? ¿Cuál es la salida que Dios propone? Pues involucrarte, mantente firme y constante y siempre creciendo en la obra del Señor. Todo lo que puedas hacer para hacer crecer la obra de Dios, involucrarte en la iglesia, asistir a la iglesia, escuchar las predicaciones, donar para la iglesia, ser un testimonio para otros. Cualquier detalle, por insignificante que tú hagas, que haga avanzar la obra de Dios, eso es lo que te va a dar sentido a tu vida. ¿En qué puedo afanarme? Y a la vez pensar dejar a los míos y que además sea de valor eterno. Porque el afanarme en el trabajo pensando que nos va a traer realización, eso nos va a dejar, mis amigos, en solamente insatisfacción. Tenemos que involucrarnos. La invitación entonces, para terminar, es que te involucres en la obra de Dios. Eso es trabajar en algo que te va a dar sentido y propósito a la vida. Busca un lugar donde puedas poner a disposición tus talentos, tus habilidades y cada cosa que vayas aprendiendo, tu servicio también, cumplir con los propósitos que Dios tiene para esta vida, para tu vida, esos propósitos que están allí, que tienen que ver con llevar a otros el mensaje, que tienen que ver con crecer a través de su palabra, que tiene que ver con servir a los demás, que tiene que ver con adorar a Dios. Involúcrate en todas estas cosas. Busca un lugar donde puedas desarrollar al máximo estas cosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio.